En este tutorial aprenderemos a hacer esta bolsa artesanal. Primero vamos a hacer el embarillado. En la parte de arriba les dejo un enlace de cómo se hace. Ya terminamos de hacer el embarillado. Lo que sigue ahora es hacer el tejido de la base. En la parte de arriba les dejo el enlace de cómo se hace. Como ya terminamos de hacer el tejido de la base, lo que sigue ahora es el tejido de la bolsa. Vamos a empezar con uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, hasta llegar acá. Pasamos el hilo que nos ayuda con los demás tejidos. Lo ponemos en la parte de arriba. Pasamos el hilo. Y como aquí fue uno arriba, cuando volteemos sigue uno abajo. Uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, hasta llegar aquí. Pasamos pasamos este hilo, como aquí fue uno arriba, lo que sigue acá es uno abajo. Uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, hasta llegar aquí. Pasamos este hilo. Pasamos este. Como aquí fue uno arriba, lo que sigue acá es uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, hasta llegar aquí. Pasamos este hilo. Ya terminamos de hacer la primera vuelta, lo que sigue es hacer la segunda. Como aquí iniciamos con uno abajo, lo que sigue es uno arriba. Hacemos uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, hasta aquí. Pasamos el hilo. Dejamos un espacio. Como terminamos con uno abajo, lo que sigue aquí es uno arriba. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, hasta llegar aquí. Como el último fue uno abajo, lo que sigue aquí es uno arriba. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, hasta llegar aquí. Pasamos el hilo. Y así lo seguiremos haciendo hasta hacer la segunda vuelta. Ya terminamos de hacer la segunda vuelta, ahora vamos a hacer la tercera vuelta. Metemos la flecha.
Bajamos el tejido. Para la tercera vuelta vamos a utilizar este color. Pasamos el hilo. En esta parte vamos a sacar el hilo. Para que quede de esta forma. Este hilo lo pasamos aquí. Y así es como queda. Vamos a terminar la tercera vuelta. Ya terminamos de hacer la tercera vuelta. Ahora vamos a hacer la cuarta vuelta. Hacemos lo inverso, que es uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, hasta llegar acá. Pasamos este hilo. Y de esta forma es como quedan los hilos. En total haremos 20 vueltas. Como ya terminamos de hacer las 20 vueltas, lo que sigue es hacer el cintillo, que es repetir 2 veces la misma vuelta. Pasamos la flecha. Bajamos el tejido. Pasamos el hilo grueso. Dejamos un espacio. Y lo seguiremos haciendo hasta terminar la vuelta. Vamos a terminar de hacer la primera vuelta. Pasamos este hilo primero. Y pasamos este. Ya terminamos de hacer la primera vuelta, ahora vamos a hacer la segunda vuelta. Metemos la flecha en la misma vuelta. Lo seguiremos haciendo hasta terminar la vuelta. Ya terminamos de hacer el cintillo, ahora vamos a hacer la tapa. Vamos a contar de aquí hasta acá 14. Ponemos una señal. Y de aquí hasta acá 14. Ponemos una señal. Vamos a empezar a hacer la vuelta a partir de aquí. Hasta llegar acá. Pasamos el hilo. Dejamos un espacio. Hacemos otra vuelta. Bajamos el tejido.
Pasamos el hilo. Y así lo seguiremos haciendo hasta hacerlo 12 veces. Ya terminamos de meterlo 12 veces. Ahora lo que sigue es cortar los hilos y meterlo primero 2 veces. Lo ajustamos bien. Luego lo metemos 2 veces más. En total debe ser 4 veces. Cortamos los hilos de todos los lados. De aquí, aquí y aquí. Ya cortamos los hilos de todos los lados y lo metimos 2 veces. Este hilo lo vamos a pasar por detrás. Cortamos. Este lo vamos a pasar por aquí. Cortamos. Y para meter los hilos vamos a sacar la bolsa de la base. Ya sacamos la bolsa de la base. Ahora vamos a meter los hilos en la parte de adentro 4 veces y acá 4 veces. En todos los lados deben de ser 4 veces. Ya terminamos de meter los hilos 4 veces. Ahora lo vamos a cortar de aquí y los que están en la parte de adentro. Ya terminamos de cortar los hilos. Ahora vamos a guardar estos hilos. Estos hilos los vamos a meter una vez más. Este igual. Lo jalamos. Metemos este hilo por aquí. Metemos el hilo encima. Cortamos. Estos hilos, este color lo vamos a poner aquí, pasando encima de este.
y este lo paso encima. Corto el hilo. Lo que sigue es poner nuestro imán y estopero. Así es como queda nuestra bolsa. Lo que sigue ahora es hacer la asa.